Bueno, y nada, entrando a la parte de banca de inversión, que era quizás donde quería hablar un poquito más y dar pie bueno, a que me preguntéis cualquier cosa o que debatamos cualquier cosa, porque aquí nadie tiene, por supuesto, la verdad absoluta, sino distintas ideas, ¿no? Y me gustaría comentar los sitios en los que he trabajado en JP Morgan y contar un poco lo que hacen, ¿no? Que pueda abrir ideas. El primer sitio donde estuve fue en el Chief Investment Office. El Chief Investment Office es un grupo que tienen todos los grandes bancos y que gestiona lo que llaman allí el exceso de capital. En el fondo es por temas de liquidez y además después de la crisis de Lehman Brothers los requerimientos de capital, liquidez, etcétera, son mucho más grandes en los grandes bancos para evitar que pueda pasar un Lehman, ¿no? Entonces este grupo gestionaba todos esos activos líquidos que tiene el banco. Vamos, parece mentira, pero los activos que gestionábamos en aquel momento eran por encima de 400.000 millones de dólares, que por ponerlo en contexto, eso probablemente sería a lo mejor, bueno, el PIB español ha caído bastante, pero sería equivalente a un 30-40% del PIB español y, vamos, no sé, eran cifras absolutamente astronómicas. Esa cartera se manejaba internamente allí en el banco y se invertía, por supuesto, en activos de poco riesgo, ¿no? La mayoría eran pues, bonos americanos, bonos municipales, pero también se invertía en bonos europeos, en mortgage-backed securities, todos estos productos. Y como anécdota, había un grupo allí especial que nunca supimos muy bien lo que hacían, la verdad, pasaba un poco desapercibido, en el cual había un español que era Martín Artajo. Este grupo fue, no sé si os acordaréis, como en el año 2011 hubo uno de estos casos de traders que meten lo que llaman en el mundo anglosajón los rough traders, ¿no? Que hacen una operación que no está aprobada por el banco, la intentan ocultar y acaban perdiendo un montón de dinero. En esos años hubo dos o tres, una fue en Société Générale, otra fue, yo creo fue en uno de los bancos suizos y la tercera fue en nuestro banco, en JP Morgan, que se conoció en el mundo de los hedge funds y tal como la ballena de Londres, porque era un equipo que estaba en Londres. Pues este grupo que estaba dirigido por un griego y los otros dos que trabajaban con él eran un turco y un español, perdieron la friolera de 5.000 millones de dólares. Pero es tremendo. No sé cuánto será el beneficio del Santander ahora mismo, pero que estará en 2 o 3 mil millones de euros al año, ¿no? O sea, que esos en una operación perdieron casi el beneficio de más de un año del Santander. No solo eso, es curioso porque las autoridades regulatorias de Estados Unidos, cuando pasa algo de esto, ellos un poco investigan lo que ha pasado. Entonces nos investigaron a nosotros para ver qué había pasado y, como dicen ellos, on top of la pérdida que tuvimos, pusieron una sanción al banco de 700 millones de dólares por haber permitido que un trader perdiera tantísimo dinero para el banco. O sea que, en fin, vamos, una historia tremenda. Y luego también lo que son las cifras que manejan y que gestionan estos grandes bancos, porque eso provocó una pérdida trimestral en el banco, por supuesto, claro, pero fue la única pérdida trimestral en los 10 años que he estado yo en el banco, a pesar de que se perdieron, pues eso, 5.000 y pico millones de dólares. A ver, ese fue... Luego, después de ese equipo, estuve trabajando en el grupo de estrategia de JP Morgan. Es un grupo de estrategia interna en el cual, pues, bueno, viene mucha gente que ha trabajado en consultoras externas, pues los McKinsey, BCG, Bain, todos estos, y son los que ayudan a dirigir la estrategia del banco en diferentes líneas. Yo estuve trabajando en la línea de banca minorista, que es muy fuerte allí en los Estados Unidos, y contaré que curiosamente en aquella época hicimos un proyecto para ver
cómo lo estaban haciendo los bancos españoles, porque en aquel entonces lo estaban haciendo muy bien, bueno, y lo siguen haciendo muy bien, ¿no? Tanto Santander como BBVA. Hicimos un proyecto con el Banco Santander en el cual estuvimos trabajando con ellos para básicamente aprender de ellos. Perdón, Álvaro, no sé si vas a decir algo. ¿No? Vale, perdón, que esa. Sí. Y estuvimos trabajando con gente del Santander que vino allí con nosotros, vinimos nosotros aquí también, y bueno, compartiendo información. Y en tecnología, la verdad que son punteros, tanto el BBVA como el Santander. Lo mismo que a veces pensamos que en España no se hacen las cosas bien o lo que sea, y lo estaban haciendo estupendamente, y seguro que lo siguen haciendo estupendamente. Bueno, después de eso pasé al fondo de infraestructuras, que a mí me interesaba por mi pasado como ingeniero de caminos, por supuesto, y estuve trabajando allí. El fondo de infraestructuras era parte de un grupo que era el Global Real Assets, que invierte en todo lo que son activos reales, pues tanto de inmobiliario como de infraestructuras civiles, o incluso había un fondo que invertía en barcos y demás. Y manejaba también pues otra barbaridad de dinero, eran como 80.000 millones de dólares, algo así, invertido en infraestructuras. Uno de los activos que tenía nuestro fondo en aquel entonces eran los puertos españoles, que se llamaban, bueno, se agruparon, al principio esto era una empresa que creó Dragados en su momento, que creo que se llamaba Dragados Puertos, algo así. Dragados no se comía mucho la cabeza con los nombres que ponía sus empresas, y me parece que era Dragados Puertos, algo así. Lo vendió a JP Morgan y creó esta empresa que es Noatum, que incluye una de las terminales en el puerto de Málaga, que creo que sigue siendo de Noatum y por lo tanto de JP Morgan, aunque ahora me quiere sonar que se vendió a algún otro fondo, pero bueno, durante un tiempo fue gestionado por JP Morgan. De allí pasé a banca de inversión pura, lo que entendemos. Todo esto era dentro de banca de inversión, pero pasé a lo que se entiende desde fuera como la propia banca de inversión: fusiones, adquisiciones, levantar equity, deuda, etcétera. Y eso lo hice en un grupo. Ahí estábamos divididos por industrias, y yo estuve trabajando en el grupo de industrias diversificadas, que incluía pues constructoras, industrias bueno, metálicas, etcétera, y yo cubría el mercado inglés, estuve cubriendo el Reino Unido. Después de estar una temporada allí, bueno, ahí la verdad que era súper interesante, pero claro, ese trabajo es tremendamente exigente, ¿no? De estar casi 24 horas trabajando, porque cuando empiezas una operación la tienes que terminar, ¿no? Antes de que se haga, por supuesto, de que se filtre cualquier información, y hay que hacerlo rápido. Allí el mercado inglés tiene una particularidad frente al mercado en otros países en banca de inversión, que es lo que llaman el brokerage. El brokerage, que no es como brokers que se podría entender, y que solo se hace en Inglaterra, es una especie de servicio que se hace a los grandes clientes, en el cual se lleva la relación con los inversores. Entonces estás en contacto muy directo con las empresas, de sus necesidades, cómo contarlo a los inversores, etcétera. Les estás asesorando en cómo hacer, en cómo posicionarse, que fue bastante interesante. Luego pasé a banca corporativa. Banca corporativa es realmente bastante más sencilla. Lo que pasa que son también con cifras enormes, ¿no? Pero era hacer préstamos, líneas de working capital, etcétera, todo mucho más sencillo, pero bueno, con cifras, eso, pues los clientes eran los General Electric del mundo, digamos. Y bueno, como anécdota curiosa, el banco allí estimábamos que en realidad la mitad del beneficio del banco al final es en el negocio clásico de un banco, que es pedir dinero prestado y prestarlo tú mismo, ¿no? Y al final te quedas el diferencial del tipo de interés. Los bancos americanos han podido pedir
dólares a precios bajísimos, ¿no? por las políticas monetarias que ha habido los últimos años, y han seguido prestando, bueno, al dinero que había. Como siempre hay necesidad de dólares, los bancos americanos se han estado beneficiando de esta situación, y de los 20.000 millones de dólares que se dice pronto que tenía el beneficio JP Morgan al año, más o menos la mitad era en net interest income, ¿no? que se dice, en fin. Y parte de eso era banca corporativa. Y por último, los últimos años he trabajado en la parte de trade finance, que es ayudar a empresas exportadoras e importadoras, y yo estaba llevando allí la asesoría interna de este grupo, que consistía en estructurar operaciones que la verdad que eran muy entretenidas, porque, yo sé, pues por dar un ejemplo, esto puede ser un General Electric que he citado antes, a lo mejor exportando molinos de viento, exportando motores para generadores a China, ¿no? Entonces ellos quieren vender a China, pero no se fían del comprador de China, ¿no? Entonces el comprador de China va a su banco local en China, le dice, oye, necesitamos que pongáis una garantía aquí de que vamos, por poner un ejemplo del tipo de transacciones que hacíamos. Entonces el banco local pone una garantía, pero a lo mejor para General Electric la garantía de un banco chino no es suficiente, y entonces el banco chino iba allí a JP Morgan y decía, oye, ponme una contragarantía en la garantía que nosotros hemos emitido para este comprador chino, y entonces ya con esa contragarantía de JP Morgan, General Electric sí que entraba en la operación. Y de nuevo, un banco como JP Morgan o similares, pues se aprovechan de su posición de fuerza, entre comillas, ¿no? Y hacen un gran negocio simplemente haciendo garantías de otros bancos, ¿no? Es un poco el banco de bancos, ¿no? Bueno, otra cosa que quería mencionar, un negocio curioso de JP Morgan, que por cierto, yo me acabo de ir de JP Morgan, pero es una empresa estupenda, y yo he tenido unos años fenomenales allí. No puedo hablar nada malo de ello, simplemente que en mi carrera profesional quería dar otro cambio, y así ha sido. Y tengo muchos amigos por allí, y los admiro mucho. Pero otro negocio curioso que tiene JP Morgan es el negocio de custodia de activos, que este es un negocio, hay muchísimos brokers, traders, etcétera, que manejan activos financieros, pero en realidad hay poquitos bancos que se dedican a la custodia de activos, que es los que tienen físicamente los activos, que son desde tener el oro, por ejemplo, a tener los bonos, digamos, los papeles con el bono de 100 millones de dólares, etcétera. Y el banco custodiaba unos activos que me parece que eran algo así como 10 trillones de dólares, o sea, unas cifras que es equivalente a casi 10 veces el Producto Interior Bruto de España, ¿no? Sí, o sea, eran cosas absolutamente tremendas.